El modelo que quisiera tratar es algo parecido a lo que ocurre en la teoría o de los modelos que vemos en control de sistema de producción, en el tema de control de inventarios. Repasando un poco, en control de sistema de la producción, básicamente lo que estamos tratando de hacer es optimizar o mejorar el sistema en cuanto a la producción y la demanda, entre el balance de producción y de demanda. Entonces, básicamente esos son como los dos aspectos más importantes que vamos a tener pendiente en la simulación, es cómo simular la demanda y cómo simular el proceso de producción. Entonces, hay temas que tienen que ver con el tipo de demanda, dependiente o independiente, pero eso es para otros temas. Entre los sistemas de inventario, los más comunes son los de periodo único, los de y el sistema de cantidad de pedido fija y cantidad de reorden de periodo fijo, o el modelo Kuiper. Entonces, repasando un poquito, en el modelo Q lo que hacemos es que tenemos una cantidad fija de pedido y cuando se llega al punto de reorden realizamos esta cantidad de pedido que, que necesitamos. En el modelo P vamos revisando de manera periódica y se pide con el objetivo de llegar a un nivel de inventario objetivo. Usualmente cuando tenemos un modelo básico de inventario de pedido fijo, se arma este tipo de gráfico como de diente de cierre, que siendo este tipo de modelo el que quisiera simular, esperamos que cuando grafiquemos el inventario tenga un comportamiento similar. Y bueno, básicamente eso con el tema de, bueno, es importante conceptos como punto de reorden, el tamaño del lote. Yo creo que con esto tenemos ya la base suficiente para, o sea, hemos refrescado la base del modelo que quisiera realizar. Entonces, como les dije, vamos a dividir el modelo básicamente en dos partes. Una para representar el tema de la demanda y otra la parte de la producción. Entonces, yo lo que voy a tener acá es un create que me va a crear a los clientes que son los que van a demandar el producto. Entonces, para determinar la demanda de cada cliente voy a usar un assign y voy a utilizar una variable ahí que me represente esa demanda de cada cliente. Entonces, lo primero, o sea, si llega un cliente con una demanda, lo primero que debemos de preguntarnos es si hay suficiente producto en el inventario. Eso lo podemos averiguar a través de un design. Entonces, si tenemos suficiente piezas en inventario para suplir esa demanda, voy a reducir mi variable de inventario a través de este módulo assign, restándole la cantidad que se llevó la demanda. Entonces, una vez ya hemos realizado la reducción del inventario, pudiéramos ver si hemos llegado al punto de reorden, si hay que empezar a producir. Entonces, esa pregunta yo la puedo hacer a través de un design, preguntando básicamente que si el inventario es menor o igual al punto de reorden.
Luego, si hay que producir, yo quiero crear una variable que me diga el estatus de producción, si se está produciendo o no se está produciendo. Entonces voy a utilizar una variable para eso. Por eso utilizo un módulo assign, para que una vez me confirme que sí, que el punto de reorden, que el inventario está igual o menor al punto de reorden, empiece la producción de nuevos artículos. Ya si después de que realicemos esto, la entidad puede salir del sistema, pues no lo vamos a utilizar para más nada. Entonces, completando la lógica de los decide, doble clic podemos conectar más de uno. Este decide preguntaba si hay suficiente pieza de inventario para suplir la demanda. Nosotros pudiéramos tener un sistema donde podamos dejar pedidos en backorder, o sea, pedidos pendientes, pero para ilustrar solo voy a decidir que no, que si no hay suficiente pieza de inventario para suplir la demanda completa, se pierde todo el pedido. Pensaba conectarlo con el dispose directamente, pero sería bueno contar cuántas clientes, cuántas ventas hemos perdido. Eso lo podemos hacer a través de un módulo record, pero como estamos trabajando con ilustrar el uso de las variables, voy a utilizar un módulo assign donde crearía un counter que me permitiría realizar esta labor. Y ahora sí pudiera deshacerme de la entidad. En el caso de En el caso del segundo decide, donde nos preguntamos si el inventario actual es menor o igual al punto de reorden, si no es así y el inventario todavía es suficiente, simplemente salimos del sistema, sacamos la entidad del sistema. Entonces, básicamente con esto hemos modelado el tema, la parte que tiene que ver con la demanda. Para la producción, vamos a realizar lo siguiente. Yo voy a crear una entidad, pero esta entidad va a ser más que para representar el producto, va a ser para representar la producción. Por eso la utilizaría como una entidad de control. Y esta entidad lo que va a hacer es a esperar, por eso utilizaría un hold, hasta que la condición de que hay que producir se cumpla, y una vez esta se cumpla, va a empezar un proceso de producción. Por eso voy a utilizar mi proceso para crear esa producción. Ahora, viendo el tema de cómo controlar entidades dentro de un arreglo de variables o una matriz de variables, solamente vamos a trabajar con una entidad. Entonces, esa entidad, una vez realice el proceso, lo que va a hacer es una modificación en mi nivel de inventario. Entonces, lo que haría es crear un módulo assign en el cual la variable inventario sea modificada cuando pase esta entidad. Entonces, una vez se produzca, vamos a suponer que se va a producir por lotes.
para yo saber si he alcanzado mi inventario objetivo, o sea, mi inventario tope, voy a utilizar un decide. Me va a preguntar si he alcanzado ese inventario tope. Entonces, si se alcanza ese inventario tope, voy a cambiar la variable de producción a que deje de producir. Eso va a ser una variable con binaria. Va a ser de valor 0, 1, voy a estar produciendo o no voy a estar produciendo. 1 si estoy produciendo, 0 si no estoy produciendo. Entonces, una vez que pase por acá y tengamos un nivel de producción adecuado, lo que vamos a hacer es retornar al estado de espera hasta que de nuevo pase una variable que me modifique el valor de producción a activo, a que vamos a producir. En el caso de que todavía no hayamos alcanzado ese nivel de producción deseado, lo que vamos a hacer es seguir produciendo. Se vuelvo al proceso y sigo produciendo. Ok, entonces vamos a modificar los módulos de datos. Aquí en este create, lo que vamos a hacer es simular la llegada del cliente. Entonces vamos a utilizar acá una distribución uniforme entre 3 y 7 horas. Es decir, que la llegada entre clientes tiene la misma probabilidad de ocurrir después de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas o 7 horas. Listo aquí. Entonces, habíamos dicho que este assign lo vamos a utilizar para definir la demanda. Entonces, voy a crear acá una variable que se llame demanda. Esta demanda va a tener una distribución uniforme entre 50 y 100 unidades. Vamos a decir que estamos hablando de carros. Los clientes pueden pedir de manera uniforme entre 50 y 100 unidades. Entonces, también aquí yo pudiera hacer una variable que me cuente cuántos clientes han llegado. Lo voy a llamar esa variable de cantidad total de clientes. Y como es un contador, hemos visto anteriormente que podamos utilizar el nombre de la variable más 1 para que cada vez que pase una entidad por ese módulo me aumente la variable y por tanto me cuente cuántas entidades ha pasado por ese módulo, en este caso cuántos clientes. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos es si hay inventario suficiente. Vamos a llamarle verificación de inventario. Este módulo. Entonces, lo que vamos a verificar es una condición. Y puede ser sí o no. Por lo tanto, es una condición de 2 días.
Entonces, para verificar esa condición, lo que voy a utilizar es una expresión que me verifique si el inventario, lo cual es una variable que aún no hemos creado, por lo tanto lo voy a crear ahora. Bueno, la voy a utilizar aquí, inventario. Voy a copiarla para cuando lo vaya a crear, cuando lo vaya a declarar, no tener ningún tipo de error tipográfico. Entonces voy a preguntarme si el inventario es mayor o igual a la demanda. Entonces, ya que hemos utilizado esta variable, vamos a aprovechar y vamos a declararla. Okay. Utilicé una tilde en la palabra verificación y es un carácter que no reconoce Arena. Le quité la tilde. Entonces, para declarar esa variable que todavía no le he puesto ningún assign ni nada, simplemente la utilicé en la expresión acá, yo puedo crearla aquí en mi módulo de datos variable. Simplemente hago doble clic y pegué el nombre que le escribí, inventario. Aquí defino si es real o un conjunto de palabras, un string. En este momento no me interesa esta configuración. Y para esta variable yo quiero crear un valor inicial. Ya, por ejemplo, para demanda y cantidad de clientes, nosotros hemos definido en el módulo assign valores. En este caso, si no lo cambiamos el valor inicial va a ser 0. Es decir, vamos a empezar con un inventario de 0. Pero yo quiero empezar con un inventario de 250 unidades. Esto nos permite que por lo menos para las primeras piezas, para los primeros clientes, tengamos inventario suficiente y no se nos vaya directamente al gas como producción perdida. Y sin darle una alerta de producción. Entonces, bien, aquí chequeamos el inventario, viendo si el inventario es mayor o igual a la demanda. Creamos la variable inventario, que no lo habíamos hecho, aquí en el módulo de datos variable, y le asignamos un valor inicial de 250 unidades. Entonces, si hay inventario suficiente, vamos a reducir el inventario. Entonces, lo que vamos a hacer es que al inventario le vamos a deducir la cantidad demandada. Yo verifique el inventario es suficiente, entonces yo voy a suplir la demanda restándosela al inventario. Ok, entonces la segunda verificación que tenemos acá es de si hay que empezar a producir. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es, o verificando,
es el punto de reorden. Entonces, igual, lo que vamos a hacer es buscar por una condición que puede ser verdadera o falsa. Entonces, creo mi expresión, que sería ver si el inventario es menor o igual a una variable que todavía no hemos creado, punto de reorden. La voy a utilizar aquí y luego la declaramos. Entonces, igual que en la ocasión anterior, la estoy copiando para evitar cualquier, o sea, la sombreo y la copio para evitar cualquier tipo de error tipográfico. Voy a mi módulo de datos variables, doy doble clic, agrego mi nueva variable, punto de reorden, y puedo definirle un valor inicial. En este caso, necesitamos definir un punto de reorden inicial. Vamos a colocarle 100. O sea, cuando el inventario sea menor o igual a 100, vamos a empezar a producir. Entonces, si esto es correcto, voy a iniciar producción. Entonces voy a crear inicia producción. Voy a crear esta variable que me va a decir el estado de la producción. No utilizo la tilde. Entonces, si pasa por aquí, quiere decir que hay que empezar a producir, por lo tanto, el valor que le vamos a dar a esa variable es 1. Es decir, que vamos a estar produciendo si por ahí pasa algún tipo de entidad. Vamos a iniciar una producción. Entonces, ok. Y esa variable me inicia la producción si es necesario. Ya esto es la salida del sistema. Aquí veíamos que cuando no hay piezas en inventario, se descarta el cliente. Entonces yo quiero ver aquí las pérdidas. Y voy a ver tanto la cantidad total de clientes perdidos que un contador, básicamente. ¿Cómo hacemos con los contadores? La variable más 1. Y ahora necesito la ayuda de ustedes. Yo quiero saber la cantidad de ventas perdidas. O sea, cuántas unidades demandadas se han ido perdiendo. ¿Cómo nosotros registraríamos esa variable? Nadie tiene idea. Ni una idea de cómo podíamos ver las ventas perdidas.
tiene la misma característica de un contador, o sea, va acumulando algo. Lo único que aquí no vamos contando las entidades per se, lo que vamos contando es la demanda o potencial ya se ha perdido. No. Ok. Entonces, funcionaría casi igual que un counter. Como vamos acumulando dentro de la misma variable, sería la variable ventas perdidas más la variable que nos representa las ventas. Que en este caso es la demanda o las ventas potenciales que se perdieron. En este caso es la demanda. Entonces, cuando pase por una entidad por este assign, lo que va a hacer es que a la cantidad que hay en el momento de ventas perdidas, que va a iniciar en cero, todas las variables se inicializan en cero por defecto, le va a sumar el valor de la demanda que no se pudo satisfacer porque cuando pasamos por este proceso de verificación de inventario, no había inventario suficiente para satisfacer la demanda completa. Entonces, de ese modo, esa variable no se acumularía. La demanda potencial insatisfecha o la venta perdida, como le puse acá. Fíjate que nosotros tenemos este decide acá que mira si el inventario es mayor o igual a la demanda. Si el inventario es mayor o igual a la demanda, esa demanda se satisface, se toma del inventario. Pero si no es así, si no hay suficiente inventario para cubrir esa demanda, el cliente se pierde. O sea, no vendemos esas partes. Entonces, cuando pase un cliente por acá, es decir, ese será un cliente perdido porque no había inventario suficiente. Entonces, la variable de ventas perdidas o de demanda insatisfecha, lo que hace es que me acumula esa demanda que no se pudo satisfacer porque no había suficiente inventario. Entonces vamos a la parte que tiene que ver con la producción. Ya esta parte que hicimos tenía que ver con la demanda. Entonces, aquí vamos a crear una entidad básicamente de control. ¿Y qué va a controlar? Bueno, si vamos a la producción. Entonces, voy a llamar a este create producción. Entonces, como es una entidad de control, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner en cantidad máxima de llegada 1. De ese modo solamente se nos crea una entidad en el tiempo cero que nos va a servir para controlar la producción. Entonces, esa entidad va a esperar en hold hasta que se cumpla la condición de que ya hay que producir. Recuerden que nosotros tenemos una variable acá que nos sirve como alerta o señal para iniciar a producir. Entonces, lo que voy a buscar es si esa variable, la variable que llamamos estado de la producción, tiene un valor de 1. Si tiene un valor de 1, entonces la pieza, la entidad que nos sirve como entidad de control para la producción, se va a liberar y va a iniciar la producción. Mientras esa variable no cambie a 1, no se va a producir.
A este módulo le podemos llamar como espera producción. Espera para producir. Entonces, una vez se cumple esa condición, o sea, que aquí en este decide el inventario sea menor o igual al punto de reorden, voy a iniciar un proceso de producción, delay release, con una distribución uniforme entre 10 y 20 minutos. Crearé la producción. Entonces, una vez que se produzca, vamos a modificar el inventario. En este caso, si allí reducíamos, aquí agregamos, agrega al inventario. La variable que estamos modificando es inventario. Y el valor de esto va a ser el valor actual del, o sea, como está agregando al inventario, va a ser el valor actual del inventario más el tamaño del lote de producción, que es una variable que no hemos creado. La voy a utilizar aquí como lote. La copio para crearla. Y aquí en mis variables agrego lote. Variable a la que le voy a colocar un valor inicial o un valor, porque no se lo estoy modificando en ningún otro sitio, de 5. Es decir, que aquí de manera de entre 10 y 20 minutos distribuido de manera uniforme, se va a crear un lote de 5 piezas que van a agregarse al inventario. Y ahí me modifica el inventario. Entonces, nosotros vamos a producir hasta que lleguemos al inventario objetivo, o sea, digamos que en otro nivel de inventario ya predefinido por la política de inventario. Entonces, este decide básicamente lo que ve es si llegamos a ese inventario. Entonces le puse verifica inventario objetivo. De nuevo, lo que estamos viendo es una condición. Si el inventario ya alcanzó cierto nivel, por lo tanto, vamos a hacer o sea, una condición que puede ser sí o no, por lo tanto, es una condición de 2 vías. Y lo que verificamos es la expresión de si el inventario, que es una de las variables que ya tenemos acá, es mayor o igual al inventario objetivo. Que es otra variable
que estoy utilizando acá, pero no he declarado aún, por lo tanto la copio para no tener que digitarla. Sí, todas las variables que tú utilices tienen que estar declaradas en algún sitio, sea en un assign o en el módulo de datos variables. Pero casi siempre es mejor utilizar variables cuantitativas y lo que tú haces es como que asignas un valor numérico a cada cualidad. Entonces, tenemos nuestra expresión que verifica si ya hemos alcanzado ese nivel de inventario que tenemos como objetivo dentro de nuestra política. Utilizamos la variable inventario objetivo que debemos de declarar aquí en nuestro módulo de datos de variable. El inventario objetivo vamos a establecerlo en 500. Entonces decíamos que si se alcanzó esa variable objetivo, ese inventario objetivo, vamos a detener la producción. Eso lo hacemos a través de la variable de estado de producción, estado de la producción, y le cambiamos el valor a 0. Recuerden que lo veríamos como una variable binaria. Entonces, una vez se ha establecido esa variable en 0, vuelve a esperar la condición de que la variable cambie a 1 de nuevo porque se ha consumido el inventario que teníamos. En el caso de que no se haya llegado al inventario objetivo, se sigue produciendo. Por eso esto conecta aquí con producir. Espero que se haya visto un poco mejor el tema de cómo utilizar las variables, pero en varios ejemplos hay. Les decía que como bonus de la materia le iba a dar un poco del Visual Designer. Para eso voy a establecer un tiempo de corrida. Vamos a ponerle 30 días. Desde el tiempo base en horas, como son muchas horas. Antes de entrar al Visual Designer, vamos a hacer una pequeña prueba a ver si el modelo está corriendo correctamente. Okay. Como vemos aquí, está en una fase de producción. Se está repitiendo el ciclo hasta que llegue al nivel de producción deseado. Ahí vino algo de demanda, tomó sus piezas del inventario y bueno, parece que el modelo está corriendo bien. Vamos a darle una ojeadita a los resultados. Salieron 148 clientes. Tenemos valores, pero al momento no necesitamos esto del reporte. Vamos al Visual Designer. Ustedes pueden acceder a través de herramientas, Arena Visual Designer o el icono que está aquí en la barra. Hay que guardar el modelo, que siempre es una buena idea y a mí se me estaba olvidando. Ok.
como les decía, el Visual Designer se utiliza tanto para hacer los modelos, las animaciones en 3 dimensiones, como los tableros, los dashboards. En este caso veremos dashboards. Entonces, ustedes pueden tener tanto dashboard como quieran. Ustedes los crean acá. Solo vamos a utilizar uno para ilustrar. En un dashboard ustedes tienen como contenedores donde pueden crear diferentes tipos de ilustraciones, gráficos o lo que necesiten para hacer una visualización de lo que está ocurriendo en el modelo. En este caso, ustedes pueden hacer las divisiones que ustedes quieran. Yo voy a dividirlo horizontalmente, o sea, si tengo 2 espacios, voy a hacerle también una división vertical. Así, aquí abajo tengo estos cubitos. Si necesito ampliar una sobre otra, lo puedo hacer. Y básicamente lo que estamos diseñando es como un tablero de control, igual que el que tú tienes en los carros, que tienen en un lado el millero, en otro las revoluciones, la cantidad de combustibles y la batería tienen la alerta. Eso es lo que hacemos y tratamos de hacer que el modelo o los resultados del modelo se puedan apreciar de una manera sencilla por acá. Casi siempre cuando tú vas a presentar el modelo a una persona en la parte de administración, tú vas a preferir mostrarle un dashboard que es más común y más fácil de entender y más útil la información que pueda tener que un modelo como este. Entonces, siempre es interesante saber hacer y entender qué información lleva el dashboard. En este caso, como estamos trabajando con inventario, voy a poner aquí arriba un gráfico del inventario. Voy a hacer aquí arriba un gráfico del inventario. Aquí, en las cajas de abajo, voy a dividir otra vez más. Y ese es para algo que se me ocurrió ahora mismo. Para que vean cómo se puede poner un poco más bonito. Voy a bajarme este logo de la UNF. Y aquí en esta cajita voy a poner un picture con el logo de la UNF. Ya va cogiendo forma, se ve algo más presentable. También es bien útil el scoreboard. El scoreboard es como la tarjetita de calificaciones que te dan en la escuela. Y aquí podemos colocar las variables o parámetros que sean más importantes para nuestra simulación y poderla ver en un punto, o sea, poderla ver fácilmente. Voy a hacer 2 dashboards, uno con parámetros y otro con variables, solo para ilustrar. Ok, entonces, cuando ya tenemos definido prácticamente nuestro dashboard, vamos a modificarlo. En este plot aquí decíamos que queríamos ver el inventario. Entonces yo puedo venir
acá, ahora actualmente vino con dos series de datos. A mí solamente me interesa uno, que es la del inventario. Y yo quiero ver su valor actual. Entonces voy a procesos básicos, variable, valor actual de el inventario. Y eso es lo que voy a ver en mi gráfico. El color de la línea, vamos a ponerla roja. Y esa serie de datos es la de inventario. Entonces, pudiera visualizarlo en 3 dimensiones si quiero. 2 dimensiones. De las variables X, Y, para que no se me esté, el gráfico, como ustedes han visto, se cambia de tamaño de manera automática. Sin embargo, a mí me gusta tener una vista más amplia, más panorámica. Por lo tanto, voy a modificar el valor de los ejes, teniendo en el eje de las X una escala personalizada que vaya desde el 0 al 720. Si recuerdan, hicimos 30 días por 24 horas, son 720 horas. Y en el eje de las Y voy a colocar también una escala personalizada que vaya de 0 a 600. Recuerden que el inventario máximo que hemos establecido era de 500. Entonces 600 sería bien. Ahí hay otras características del gráfico que pueden editar. Ustedes pueden verla con más detalle. Le voy a cambiar solamente el título ahora mismo a inventario. Ya sepamos que estamos viendo acá. Y bueno, aquí con el scoreboard, solamente para ilustrar, voy a poner dos parámetros. Entonces voy a poner dos filas, una para cada parámetro y dos columnas. Una para la descripción de ese parámetro y otra para el valor. Entonces, un parámetro importante pudiera ser el tamaño del lote. O el punto de reorden. Sí, vamos a poner el punto de reorden. Y el punto de reorden y el inventario máximo. O inventario objetivo. Entonces, para presentar su valor aquí dentro de estas celdas, vamos a usar el Expression Builder y vamos a colocar el valor actual de esos parámetros. Le estoy llamando parámetros en este caso porque sabemos que dentro de este modelo, su valor va a mantenerse invariable, pero variable o parámetro. Entonces, el que estábamos viendo primero era el punto de reorden. Punto de reorden. Y aquí el inventario objetivo. Entonces hacemos lo propio para la parte
de las variables. Voy a poner igual dos columnas, una para la descripción y otra para el valor, y dos filas para usar dos variables que nos sirvan para ilustrar. En, en este caso pudiéramos ver la cantidad de clientes perdidos y la demanda insatisfecha. Entonces tenemos ya predefinidas variables para esto. Para los clientes perdidos, vamos a variable, valor actual y vamos a cantidad total de clientes perdidos. Y para la demanda insatisfecha, también tenemos una variable que se llama ventas perdidas. Bien, y aquí ya tenemos un dashboard sencillo que nos permite ver la evolución de la simulación de una manera más llamativa. Si le doy a correr, podemos ver aquí cómo se va graficando el inventario. Nos va dando los valores del punto de reorden, que es 100, el inventario objetivo 500. Los clientes perdidos al momento es 1 y la demanda insatisfecha es de 99.86. O sea, esa es la demanda que tenía ese cliente que se perdió. Entonces, como habíamos comentado anteriormente, dado que estamos utilizando un modelo de inventario, del tipo Q, tenemos esta forma característica de diente de cierre. Aquí también podemos ver cómo se representa la variabilidad en el proceso de producción. Como vamos trabajando por lotes, se ve esa forma de creación del aumento del inventario.